Abdul-Bahá, la construcción de un nuevo mundo, de Amin Egea, capítulo 22. Tanto en sus discursos en Occidente como en sus escritos, Abdul-Bahá venía advirtiendo de la inminencia de una guerra en Europa que acabaría teniendo repercusiones en todo el mundo. El continente europeo es como un arsenal, un polvorín listo para estallar, y una chispa incendiará toda Europa, afirmó en Sacramento en 1912. Entre 1911 y 1913 repitió este aviso en al menos 16 ocasiones. Las advertencias de Abdul-Bahá, sin embargo, no fueron atendidas ni entendidas. El mundo estaba inmerso en un ciego optimismo que llevó a buena parte de la humanidad a creer que los avances tecnológicos y científicos, el poder de la razón y las nuevas leyes internacionales harían imposible una guerra en Europa. ¿Qué diremos de la Gran Guerra de Europa, siempre amenazante, siempre inminente y que nunca llega? Se preguntaba en 1913 David Starr Jordan. Diremos que nunca llegará. Desde un punto de vista humano es imposible. ¿Acaso ha habido alguna vez peligro de guerra entre Alemania y nosotros, miembros de la misma raza teutona? Jamás se ha imaginado semejante cosa. Escribió Andrew Carnegie un año antes de la guerra. Todos pertenecemos a la misma sangre teutona y unidos podríamos asegurar la paz mundial. El diagnóstico que Abdul-Bahá hacía de la situación del mundo, sin embargo, era radicalmente diferente. Frente al optimismo de sus contemporáneos, Abdul-Bahá advirtió que la condición moral de la humanidad iba a llevar al planeta irremediablemente hacia un desastre. El odio religioso, el odio nacionalista y el odio racial, entre otros, se habían extendido por todo el mundo, incluso entre los pacifistas, y la humanidad estaba, por tanto, lejos de reconocer su unicidad y verse como una sola familia, el único antídoto contra la guerra. A finales de julio de 1914, cerca de 8 meses después del regreso de Abdul-Bahá a Tierra Santa, estallaba la conflagración que él había vaticinado unos años antes. Se estima que durante el conflicto murieron más de 15 millones de personas. La ciencia y la tecnología en la que tan ufanamente habían confiado los intelectuales de la época no solo fue incapaz de prevenir la guerra, sino que se empleó para hacer que sus efectos fueran más devastadores y terribles que nunca antes en la historia humana. Por primera vez se emplearon instrumentos para la muerte, como los aviones de guerra, los carros de combate o los gases venenosos, entre otros muchos. Las ciudades de Haifa y Akka no se mantuvieron ajenas a la Gran Guerra. La región era constantemente atravesada por tropas otomanas que avanzaban hacia el sur para luchar en Egipto y tratar de mantener el control sobre el canal de Suez. En el trayecto, los soldados saqueaban todo cuanto encontraban a su paso, sin importarles el hecho de que los civiles a los que robaban eran de su propio bando. La población local de Haifa estaba además fuertemente dividida en facciones, lo cual se tradujo en episodios de violencia intensa a los que hubo que añadir el peligro ocasionado por varios bombardeos navales contra la ciudad.
Para acabar de empeorar las cosas, la región se vio afectada por varias plagas de langostas y por sequías. Todas estas circunstancias provocaron que en poco tiempo la población se viera doblemente amenazada por la violencia y por el hambre. Este segundo mal sería, sin embargo, el que causaría más estragos. Un testigo de aquella época escribiría al final de la guerra: durante 2 años, todas las cosechas han sido consumidas por ejércitos de langostas. A veces, como oscuras nubes, cubrían el cielo durante horas. Ello, junto a las extorsiones y saqueos sin precedentes de los funcionarios turcos y a la intensa compra de alimentos por parte de los alemanes para ser enviados a la madre patria en tiempos de escasez, ha traído el hambre. Más de 100.000 personas han muerto de inanición solo en el Líbano. Ante semejantes circunstancias, Abdul Bahá se dispuso nuevamente a socorrer a sus vecinos. Desde unos años antes del inicio de la guerra, había establecido en los alrededores de Mar de Galilea y del Valle del Jordán comunidades agrícolas en las que trabajaban, entre otros, bahá'ís venidos de Persia. El más importante de estos asentamientos era el ubicado en Adasijij, en la actual Jordania. En los años más duros de la guerra, Abdul Bahá envió desde ese emplazamiento sucesivas remesas de alimentos a Haifa. En uno de esos envíos tuvieron que emplearse para el transporte 200 camellos, lo que da una idea de la magnitud de la ayuda. Para distribuir los alimentos a la población, Abdul Bahá organizó además todo un sistema de racionamiento que incluía vales y recibos, con los que se garantizaba que la comida llegara a todos y se prevenían los abusos. Siempre estaba dispuesto a ayudar a quienes estaban en peligro y a los necesitados. Escribió el mismo testigo: a menudo se privaba a sí mismo y a su propia familia de sus necesidades básicas, para que pudieran alimentarse los hambrientos y vestirse los desamparados. Durante 3 años pasó meses en Tiberíades y Adasijij, supervisando vastos trabajos de agricultura y produciendo trigo, maíz y otros alimentos para nuestro sustento y para distribuir entre las hambrientas familias musulmanas y cristianas. Si no fuera por su previsión y por su incesante actividad, ninguno de nosotros hubiera sobrevivido. La guerra trajo también peligros para el propio Abdul Bahá. El general turco Cemal Pasha, uno de los 3 generales que gobernaban el Imperio Otomano bajo un estricto régimen, había prometido ejecutar a Abdul Bahá en cuanto tuviera la ocasión. Era este un oficial de actitud tiránica, conocido por poseer un carácter cruel, sádico e inestable, que en demasiadas ocasiones le llevaba a ordenar el asesinato de inocentes. El general había oído de la influencia de Abdul Bahá y también había recibido acusaciones de sus habituales enemigos, quienes ahora pretendían presentarlo como un espía que trabajaba en contra de los otomanos. El primer encuentro entre Cemal Pasha y Abdul Bahá tuvo lugar cuando el poderoso general acampó junto a su ejército a las afueras de Acá y le hizo llamar para conocerlo. Abdul Bahá acudió a la cita solo, montado a lomos de su asno. Cuando se encontró con el general, éste se encontraba bajo los efectos del alcohol y trató de provocar a Abdul Bahá. «Eres un agitador religioso, por eso te han exiliado», le espetó. Abdul Bahá contestó a su comentario con humor,
lo que hizo reír al temido militar. Cuando Abdul-Bahá logró templar su corazón, llegó a sugerirle que convocara una reunión entre los líderes de las diferentes religiones del imperio para que entre ellos debatieran sobre cómo acabar con el odio y las divisiones religiosas que existían en el territorio. El general, complacido, dejó marchar a Abdul-Bahá y no le molestó. El segundo encuentro entre ambos tuvo lugar el verano de 1915. En aquella ocasión, el general hizo llevar a Abdul-Bahá a Nazaret, donde fue invitado a una comida en la que estaban presentes más de 200 oficiales. Abdul-Bahá departió con ellos en turco con total naturalidad y les habló acerca de una gran variedad de temas filosóficos, científicos y morales. Cemal Pasha quedó nuevamente complacido con su huésped y volvió a dejarlo marchar sin molestarlo. En Occidente, sin embargo, corrió la falsa noticia de que Abdul-Bahá había sido apresado y asesinado. El tercer encuentro entre ambos nunca llegó a darse. Incitado por una nueva remesa de calumnias contra Abdul-Bahá, el general prometió en una visita a Jerusalén y antes de partir hacia el canal de Suez que en cuanto regresara victorioso de su campaña militar crucificaría a Abdul-Bahá en el monte Carmelo. Cemal, sin embargo, perdió la batalla contra los británicos y tuvo que centrar su atención en su futuro inmediato. Los peligros para la vida de Abdul-Bahá, sin embargo, no habían tocado a su fin. Entre los muchos admiradores de Abdul-Bahá en Europa se encontraba el británico Wellesley Tudor Pole. Él conoció a Abdul-Bahá en 1910 en Egipto y desde entonces se convirtió en uno de sus incondicionales amigos. Escribió y habló abundantemente acerca de él y en las dos visitas de Abdul-Bahá a Inglaterra colaboró en la organización de varios actos públicos en su honor. También fue su anfitrión las dos veces que Abdul-Bahá visitó Bristol. Con la llegada de la guerra, Tudor Pole ingresó a filas y llegó a alcanzar el rango de mayor. Entre las funciones militares que desempeñó estaban las comunicaciones y la inteligencia. En los meses previos al final de la guerra y desde su puesto en Egipto, interceptó unos mensajes del bando otomano en los que se mencionaba un plan para asesinar a Abdul-Bahá y su familia antes de la retirada definitiva del ejército turco de Haifa. Alarmado ante semejante noticia, Tudor Pole hizo llegar la información a sus superiores y también a varias personalidades británicas que habían conocido a Abdul-Bahá. En pocas semanas logró que el ejército encomendara al general Allenby, quien estaba a cargo de la toma de Haifa, la misión de garantizar la seguridad de Abdul-Bahá. El 23 de septiembre de 1918, los ingleses lograron expulsar al ejército turco de Haifa y Akka sin derramar una sola gota de sangre e inmediatamente se apostó a una patrulla en los alrededores del domicilio de Abdul-Bahá para protegerlo. Poco después, el famoso general inglés enviaría el siguiente telegrama a sus superiores: Palestina ha sido tomada hoy. Informen al mundo de que Abdul-Bahá está a salvo. Con el fin de la guerra, se iniciaba un periodo de reconstrucción en todo el mundo. En Haifa fue necesario trabajar duro por reconciliar a los diferentes grupos que durante la guerra habían estado enfrentados entre sí. Nuevamente, Abdul-Bahá jugó un papel
preponderante en la pacificación de la zona y en la intermediación entre los contendientes. La casa de Abdul-Bahá era un oasis de tolerancia en medio de una jungla de intolerancia. Señalaba un viajero que visitó la región en aquellos años de posguerra. Los esfuerzos de Abdul-Bahá durante la guerra y en los años siguientes le hicieron merecedor de recibir del Imperio británico el título de caballero, Sir, que Abdul-Bahá aceptó en una ceremonia celebrada en 1920, pero que nunca empleó. Hasta el final de sus días continuó utilizando para referirse a sí mismo el sobrenombre que él mismo había escogido para sustituir su nombre de pila. En lugar de Abbas, Efendi o Aka, maestro, él siempre insistió en que se refirieran a él únicamente como Abdul-Bahá, que significa el siervo de Bahá. En una epístola escrita varios años antes afirmó: mi nombre es Abdul-Bahá. Mi identidad es Abdul-Bahá. Mi calificación es Abdul-Bahá. Mi realidad es Abdul-Bahá. Mi alabanza es Abdul-Bahá. Mi gloriosa y refulgente corona es la servidumbre a la bendita perfección, y el servicio a toda la raza humana es mi perpetua religión. En el plano internacional, el mundo se dotaba por primera vez de instituciones de gobierno internacionales. La Sociedad de Naciones nació con el propósito de acabar de una vez por todas con la guerra. El surgimiento de este ente elevó los ánimos de los internacionalistas y los pacifistas del momento. Nuevamente cundió el optimismo y la confianza en que el imperio de la ley internacional, junto a la desgarradora experiencia que había causado la guerra, bastarían para establecer la paz de forma permanente. Pero Abdul-Bahá nuevamente leyó la realidad de su momento de forma muy distinta. El odio entre pueblos seguía igual de vigente que antes, si no más. El fanatismo nacionalista y la locura racista, lejos de haber disminuido, seguían su camino imparable hacia su clímax. Ahora, además, muchos pueblos del mundo clamaban venganza por las consecuencias que la guerra había tenido sobre ellos. Siendo así, Abdul-Bahá volvió a recalcar que la paz todavía estaba lejana y advirtió nuevamente sobre la posibilidad de una nueva guerra. Coincidiendo con el inicio de la Conferencia de la Paz de París, Abdul-Bahá indicó que no se daban las condiciones para el establecimiento de la paz. Todavía prevalece el interés particular. En tal atmósfera, la paz universal no es posible. Al contrario, surgirán nuevas dificultades. En una carta escrita en 1920, afirmaba que en el futuro estallará otra guerra más feroz que la última. Ciertamente, no hay ninguna duda acerca de ello. En otra carta escrita en el mismo año y dirigida a un grupo de bahá'ís de América Latina, enumeraba algunos elementos que llevarían a la humanidad a la Segunda Guerra Mundial. Los Balcanes permanecerán descontentos, su inquietud aumentará. Las potencias derrotadas continuarán promoviendo la agitación, recurrirán a cualquier medida para volver a encender la llama de la guerra. Los movimientos recientemente surgidos y de alcance mundial harán el mayor esfuerzo para lograr sus propósitos. El movimiento de la izquierda adquirirá gran importancia y su influencia se extenderá.